corazón de la medicina late un sueño, un mundo donde cada persona tenga acceso a una atención sanitaria que no solo cure, sino que también cuide. Este anhelo, inspirado por Albert Joubel, nos recuerda que la compasión es esencial en la medicina. En la próxima década, la innovación en la medicina promete avances significativos. La innovación farmacéutica ya ha reducido las tasas de mortalidad por cáncer en España en un 30%. Esta inversión no solo mejora la salud de los pacientes, sino que también optimiza recursos, alineándose con el sueño de Joubel de un sistema sanitario justo y sostenible. La inversión en sanidad no solo mejora la salud pública, sino que también impulsa el crecimiento económico. Según un informe de AFI, la inversión en innovación sanitaria podría aumentar el PIB en más de 427.000 millones de euros para el periodo 2025-2040. España es un referente mundial en innovación farmacéutica gracias a la colaboración entre administraciones, hospitales, investigadores, pacientes e industria farmacéutica. En 2022, más de 900 ensayos clínicos se llevaron a cabo en España, beneficiando a aproximadamente 170.000 pacientes. Sin embargo, aún queda pendiente mejorar el acceso a la innovación. No tiene sentido invertir en desarrollo de fármacos si estos no llegan finalmente al paciente. Hoy, en la 10ª edición del Foro Afectivo Efectivo, organizado por Johnson & Johnson, nos reunimos para convertir este sueño en acción. La doctora Maribí Mateos y Juan Carrión reflexionarán sobre la equidad y sostenibilidad en la salud, considerando los derechos de los pacientes y el acceso a los mejores tratamientos. A la innovación no se llega, yo creo, si no es a través de una investigación básica, una investigación translacional que se asocie posteriormente a una investigación clínica. Y yo creo que es la vía y el camino que habitualmente seguimos para poder generar innovación, cosas completamente nuevas. Pero no sé qué piensas, yo también considero que a veces la innovación significan cambios muy pequeños dentro de algo que hacemos de manera convencional. Por lo tanto, yo creo que la innovación debería ir dirigida en estas dos vertientes. Por un lado, generar investigación, generar nuevas opciones y, por otro lado, una vez que tenemos las nuevas opciones, trabajar en mejorarlas, adaptándolas en la medida de lo posible a la vida de los pacientes para permitir que, aunque sean pacientes y tengan que recibir un tratamiento, pues impacte lo menos posible en su vida diaria. Para nosotros, para el colectivo que representamos, las personas y familias que convivimos con una enfermedad rara o en búsqueda de diagnóstico en nuestro país, que somos 3 millones de españoles, por supuesto, en la investigación está nuestro futuro y nuestra esperanza. Siempre hemos dicho que sin investigación no hay futuro y tampoco podemos tener esperanza, ¿no? Y este mensaje para nosotros es clave, ¿no? Y cuando hablamos de investigación y hablamos de innovación, nosotros en enfermedades raras lo vehiculizamos para poder contextualizarlo a dos pilares básicos para nosotros. Por un lado, el diagnóstico, que es clave, es decir, lograr un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras para nosotros es vital, porque el diagnóstico es la puerta de acceso a un tratamiento y sobre todo cuando hablamos de tratamiento, porque a día de hoy tenemos identificadas 6.313 enfermedades raras y solo el 6% de esas 6.313 enfermedades raras dispone de un tratamiento, ¿no?, que pueda llegar a curar o mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y tenemos que garantizar que ese acceso a estos tratamientos sea en equidad. Por lo tanto, garantizar esa innovación es clave, es decir, porque si somos capaces de hacer todos los esfuerzos en invertir en innovación, en invertir en investigación, pero luego no somos capaces de, una vez que esto ha dado su fruto, poderlo implementar y llevarlo a la práctica, es algo que tenemos que reflexionar todos y que tenemos que trabajar todos juntos para que la innovación sea accesible a todas las personas que lo necesitamos. Totalmente, y bueno, la mayoría de los tumores hematológicos tienes que saber que entran dentro del concepto de enfermedades raras por la baja frecuencia y desde luego la innovación que tú hablabas de el diagnóstico clave, cada vez hacemos un diagnóstico más detallado, tenemos cada vez más información de las características de la enfermedad de cada paciente que nos permite aplicar
un tratamiento cada vez más individualizado, y eso pues va a redundar también en un mayor beneficio, porque vamos a poder identificar pacientes a los que a lo mejor vamos a poder curar. Pero estoy de acuerdo totalmente contigo, innovación sin acceso no tiene ningún sentido, tienen que ir las dos cosas complementadas y las dos cosas tienen que ir de la mano. La situación que vivimos en nuestro país es diferente a otros países. A veces hablamos, ¿no?, de 17 realidades diferentes en lugar de ese código postal de residencia del paciente, ¿no? Es decir, pues no hablamos de poder garantizar el acceso a todas las pruebas diagnósticos al paciente. Es decir, a día de hoy no hay una homogeneización en el número de enfermedades raras que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal en las diferentes comunidades autónomas. Vimos hace unos meses cómo se anunciaba el poder llegar a un techo de cara a enero del año 2025, de poder homogeneizar hasta 22 enfermedades en todas las comunidades autónomas de nuestro país, pero la realidad es que hay comunidades autónomas que ya superan las 40 enfermedades raras que incluyen, como es el caso de Murcia, o superan también ese número en Galicia. Es decir, al final vemos que las diferencias las marca ese código postal de residencia, y esto es algo que también nos tiene que permitir reflexionar, porque tenemos que ser capaces de garantizar ese acceso a la innovación, pero en equidad, y de manera especial cuando hablamos de diagnóstico, garantizar un acceso diagnóstico precoz de estas enfermedades raras es clave. Es decir, a día de hoy el tiempo medio en España para conseguir el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente o rara es de 6 años. Hay personas que llegan incluso a superar una década y personas que llegan incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Y hemos conseguido el pasado año un hito histórico, que es poner un código órfano específicamente para poder identificar a aquellas personas que a día de hoy se encuentran en ese peregrinaje en búsqueda del diagnóstico. Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar también en esa línea para poder garantizar esa innovación para todos. Sí, nosotros, bueno, en el campo del cáncer en general, de los tumores hematológicos que entran dentro de las enfermedades raras, el diagnóstico también es importante. El Ministerio aprobó recientemente un catálogo de pruebas genéticas para conseguir un poco armonizar el diagnóstico a nivel molecular de todas las enfermedades hematológicas y del cáncer en general. Hasta la aprobación de ese catálogo había pacientes en España que tenían su tumor perfectamente caracterizado, pero había otros pacientes que no. Y siempre esa caracterización venía derivada de proyectos de investigación que pedíamos para caracterizar bien el tumor de los pacientes, que iba a redundar en un tratamiento mucho más dirigido y sobre todo ser capaz también de evaluar la respuesta. Con la incorporación de este catálogo de pruebas genéticas esperemos, como tú dices, que se haga universal, en el sentido de que se armonice y que las 17 comunidades autónomas se pongan de acuerdo e implanten ese catálogo en todos los hospitales de su comunidad autónoma. Y hablamos del acceso a estas pruebas genéticas que condicionan el diagnóstico, pero hoy por hoy la falta de equidad en las diferentes comunidades autónomas se ve también en el tratamiento. Sabemos que el Ministerio de Sanidad aprueba un fármaco, lo aprueba a nivel nacional, pero luego cada comunidad autónoma pone sus restricciones. Sabemos que el Ministerio de Sanidad, cuando aprueba un fármaco, en 1 de cada 3 fármacos ya pone alguna restricción con respecto a la aprobación a nivel europeo. Y luego cada comunidad autónoma muchas veces pone también sus propias restricciones, con lo cual esta es también una gran limitación que yo creo que debería desaparecer. Sí, ahí también es algo que coincidimos plenamente, pero también en nuestro país tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Y es que España a día de hoy es el único país en Europa que no dispone de la especialidad de genética. Por lo tanto, es necesario tener esa especialidad de forma inminente que pueda permitir formar a los profesionales que luego van a poder ayudar también a ese diagnóstico y también van a apoyar la innovación y la investigación. Y sobre todo, también me gustaría contextualizar esta situación de falta de equidad en el acceso al tratamiento, porque al final la palabra innovación y garantizar un acceso universal y en equidad a los pacientes es clave, ¿no? Y en este sentido me gustaría que todos pudiésemos visibilizar la realidad a la que se enfrentan 3 millones
de personas que conviven con estas más de 6.313 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas. Y la realidad es que Europa tiene autorizados y comercializados 149 medicamentos huérfanos que pueden curar y mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los cuales tan solo 85 están incorporados dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y yo les pediría a las personas que nos puedan escuchar, ¿no?, que se pongan simplemente en la piel de ese papá, de ese mamá o de esa persona afectada que convive con una de estas enfermedades raras, que es conocedora de que existe un medicamento que puede mejorar su calidad de vida, puede incluso curar su enfermedad, y que en Europa sí es accesible, pero que en España no es posible, ¿no? Me gustaría siempre soñar, ¿no?, con poder garantizar a cualquiera de los 3 millones de españoles que conviven con estas patologías, el poder garantizar un acceso en equidad a cualquier medicamento huérfano que precise. Y fíjate que en línea con la innovación y un poco en contradicción con ese retraso que tenemos en el acceso a la innovación y en algunos fármacos que simplemente no llegan, España es pionera en participación en ensayos clínicos. En el último informe de mayo de este año, España es el país europeo número 1 en participación en ensayos clínicos y el tercero a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos y China. Eso significa que los pacientes españoles tienen acceso a la innovación a través de todos los ensayos clínicos y que todas las industrias farmacéuticas con fármacos nuevos apuestan por España como un país donde se pueden hacer ensayos clínicos de calidad, y somos reclutadores número 1 de la mayoría de los ensayos. Eso hace que vivamos en una situación muy positiva para nuestros pacientes, porque tienen un acceso a la innovación precoz, pero en el contexto de los ensayos clínicos. Y en el momento en el que el ensayo clínico se aprueba y nuestros pacientes contribuyen a que las agencias reguladoras a nivel americano, a nivel europeo, aprueben esos fármacos, pero luego a nivel español tenemos todo ese retraso en llegada a la innovación. Por lo tanto, yo creo que esos datos también se deben tener en cuenta para acelerar en la medida de lo posible el acceso a la innovación, y también se debería descentralizar a nivel de las 17 comunidades autónomas el acceso de los pacientes españoles a nivel global a los ensayos clínicos. Es muy difícil abrir un ensayo clínico en cada hospital de España, y hay algunos en fases precoces con fármacos completamente nuevos que obviamente tienen que estar en centros de referencia, pero lo que habría que garantizar es que cualquier paciente de nuestro país que tenga acceso, que tenga capacidad para poder acceder a ese ensayo clínico, la comunidad autónoma, el hospital, no ponga absolutamente ninguna barrera para que el paciente se mueva a dónde está el ensayo clínico y pueda llegar a la innovación. Yo creo que debemos de felicitarnos por ser un país que realmente hace una apuesta decidida por los ensayos clínicos, y sobre todo el lograr que esa participación del paciente sea una participación activa, porque como tú comentabas, es esa puerta de acceso a la innovación del paciente, ¿no? Pero aquí también me gustaría añadir una cuestión que para los pacientes es clave. Yo creo que los pacientes han sido el motor, ¿no?, de esta transformación de la sociedad en general y de la realidad, es decir, porque las enfermedades raras estaban hace prácticamente 2 décadas invisibilizadas, y ha sido precisamente esa participación activa del paciente, el movimiento asociativo unido, el que ha sido capaz de transformar esta realidad, que las enfermedades raras formen parte de esa agenda pública, estén presentes en la sociedad, y sobre todo que se generen también esos cauces de participación de forma específica, por ejemplo, como estamos compartiendo en los ensayos clínicos. Pero hay que dar un paso más, y es creer que el paciente puede estar en ese centro del sistema sanitario español, y para creernos eso tenemos que generar las herramientas y las estructuras necesarias que posibiliten una participación activa del paciente en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y esto a día de hoy es una asignatura pendiente, porque al final somos capaces de poner en valor esta fortaleza de lo que ha significado
la fuerza y sobre todo la experiencia y el conocimiento que ha aportado el paciente en nuestro país, sobre todo para generar todos estos cambios y sobre todo para apoyar la innovación, porque no podemos olvidar que la investigación es clave, es decir, pero la realidad es que hoy nuestro país invierte el 1,4% de su Producto Interior Bruto en investigación. La media internacional está en el 2,7% del Producto Interior Bruto, o países como Suecia invierten el 3,4%, es decir, por lo tanto tenemos que generar otras herramientas que permitan hacer una acción colaborativa público-privada que realmente permita lograr una mayor inversión en investigación, que al final va a contribuir a que esta innovación pueda ser accesible a cualquier persona que lo necesite. Totalmente, y bueno, en España hay grupos cooperativos con una alta calidad en investigación que en determinadas enfermedades realmente está aportando conocimiento y está aportando innovación a muchas enfermedades. Obviamente, el modelo de algunos grupos cooperativos debería ser extrapolado a todos los grupos cooperativos en general, y estoy de acuerdo que en España debería haber una mayor inversión en investigación, porque yo muchas veces digo que el médico no solamente tiene la obligación de digerir el conocimiento, sino de generar el conocimiento. Y en España tenemos la estructura muy bien armada, porque la investigación siempre tenemos que poner al paciente en el centro. El paciente en España es un paciente tremendamente generoso. Muy pocas veces pone reticencias a donar muestras para que sean utilizadas para investigación, participación en ensayos clínicos. Yo creo que esas son grandes ventajas que tenemos en nuestro país para fomentar la investigación básica, investigación translacional e investigación clínica. Como te he dicho, hay algunos grupos cooperativos, yo creo que bien establecidos. Yo tengo el orgullo de pertenecer al Grupo Español de Mieloma, y el Grupo Español de Mieloma en España, con mucho esfuerzo, con mucha ayuda, como tú dices, público-privada. Nosotros tenemos que aplicar a todas las convocatorias para conseguir fondos públicos, que son minoritarios, pero complementados con el soporte de la industria farmacéutica, nos permite y nos ha permitido generar innovación para esta enfermedad, que es el mieloma, una enfermedad rara que afecta a 4 personas por cada 100.000 habitantes y año, 3.100 casos nuevos en España, enfermedad rara, y gracias a la colaboración, gracias al esfuerzo y gracias, por supuesto y fundamentalmente, a los pacientes, hemos conseguido poner a España un poco en el mapa del mundo del mieloma, y yo creo que esto puede servir un poco de ejemplo para que ocurriera en todas las enfermedades, todos los investigadores se impliquen para generar innovación y contribuir a mejorar la vida de los pacientes. Como representante del movimiento asociativo de enfermedades raras, sueño con un sistema sanitario que pueda garantizar la equidad en el acceso a todos los recursos a cada uno de los 3 millones de españoles que convivimos con esas más de 6.313 enfermedades raras, o que estamos en búsqueda de diagnóstico. Y sobre todo me gustaría también trasladar y poner en valor el significado en estas 2 décadas de trabajo, la importancia de la participación activa del paciente y del movimiento asociativo, porque creo que ha sido clave, primero, para transformar esta realidad, lograr que las enfermedades raras se sitúen precisamente y formen parte de la agenda pública. No solo eso, sino que también estén presentes en nuestra sociedad, y que hemos contribuido, pacientes y movimiento asociativo unidos junto a los profesionales, a que podamos hablar de poder buscar una mejor calidad de vida en los pacientes con enfermedades raras y sus familias. Por lo tanto, soñar con ese sistema sanitario que proteja al paciente y a la familia, para nosotros es vital. Y al igual que me gustaría soñar con un país que realizara una apuesta decidida en apoyar la investigación y la innovación, garantizando un acceso en equidad a todos y cada uno de los medicamentos huérfanos disponibles, y sobre todo garantizando un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras en menos de un año.
Suscribo totalmente tus sueños. Yo me dedico a una enfermedad en la que empecé a investigar hace más de 20 años y me siento orgullosa porque he tenido la capacidad de vivir cómo la innovación en esta enfermedad que se llama mieloma y que es una enfermedad rara, hemos pasado de tener una supervivencia de 2 años a tener ahora mismo una supervivencia superior a los 8 a los 9 años. He vivido todo ese proceso, toda esa transición y cómo se ha hecho fundamentalmente con investigación básica, con incorporación de innovación a los tratamientos de los pacientes con esta enfermedad. Hemos investigado en generar herramientas muy sensibles para evaluar la detección de la enfermedad. Hemos mejorado tremendamente el tratamiento de soporte y yo creo que tú lo mencionabas y ahora mismo es cada vez más raro que nuestros pacientes se mueran de una infección o se mueran de una hemorragia porque mejoramos no solo los tratamientos sino los tratamientos de soporte. Y estamos ahora mismo implementando otro tipo de cuidados para el paciente que yo creo que son tan importantes. Prestamos atención al ejercicio físico, a la nutrición y, ¿por qué no?, a los cuidadores de los pacientes, que durante mucho tiempo estábamos centrados exclusivamente en la enfermedad del paciente y un poco los daños colaterales no es que no nos importasen, pero les prestábamos menos atención y por lo tanto mi sueño sería, por supuesto, curar a pacientes con mieloma, que yo creo que estamos en el camino y yo creo que soy optimista y seleccionando a pacientes que no tengan características de mal pronóstico y siendo capaces de darles la innovación. Yo creo que con las herramientas que tenemos ahora para detectar la ausencia de enfermedad, en los próximos años vamos a curar a pacientes con mieloma. Ese sueño, junto con dar una integración, una atención integral al paciente, donde no solamente nos centremos en el paciente y en su enfermedad, sino en todos los efectos secundarios que pueden aparecer a largo plazo, cuidar a los cuidadores, integrar todos los elementos que hacen que la vida de ese paciente, aunque tenga un mieloma, aunque tenga una enfermedad, sea en la medida de lo posible lo más parecida o casi igual que a la de un paciente que no lo tuviera. Yo comencé este sueño, ¿no?, en el año 2004, ¿no?, cuando fui papá de mi princesita Celia, ¿no?, una niña que a los 2 años de vida se le diagnosticó una de estas 6.313 enfermedades raras, ¿no? Y recuerdo muy bien las 3 frases que pronunció la profesional para hablar del diagnóstico al que íbamos a convivir con él, ¿no? Y recuerdo una frase era: esta enfermedad no tiene tratamiento, se desconoce la evolución y no tenemos conocimiento de que existan más casos como el de Celia en España, ¿no? Yo he añadido siempre una frase que para mí me ha marcado, ¿no?, y es que la vida te cambia en un instante, precisamente porque se introducen palabras en ese vocabulario que nunca antes has escuchado, con las que tienes que convivir. Y ahí yo lo que me encontré fue precisamente con manos amigas, es decir, la necesidad de poder pedir ayuda y de sentirte escuchado, ¿no? Y aquí tuve el privilegio de encontrar a FEDER, a la Federación Española de Enfermedades Raras, que se fundó en el año 1999 y que permitió unir asociaciones para poder ayudar a otros pacientes y a otras familias a no sentirse solos, ¿no? Y esto es lo que yo me encontré, esa mano amiga que me permitió primero sentirme escuchado y después empezar a descifrar esas preguntas sin respuesta a las que yo había escuchado por primera vez, ¿no? Y en ese momento me encontré con un país en el que convivía, en donde estas preguntas no tenían respuesta, pero no solo tenían respuesta para este papá, sino no tenían respuesta para otros papás, mamás y otros afectados que convivían con estas enfermedades raras. Y ahora, 20 años después, porque hoy Celia cumpliría 20 años, FEDER este año cumple 25 años de ese trabajo extraordinario que ha realizado, pues lo que puedo decir con totalmente orgulloso
es de que me siento orgulloso de haber formado parte, como un papá más, de esa fortaleza que representan los pacientes, que junto a todo el movimiento asociativo, y es algo que hemos trabajado de manera conjunta, pues hemos logrado esos cambios en la sociedad, hemos logrado que estas enfermedades raras se posicionen y sobre todo que se empiecen a dar respuestas, ¿no? Y que se apueste decididamente por esa atención integral del paciente, por cuidar al paciente y a su entorno, la familia y sobre todo por apoyar la investigación. Y hoy España es un país que también tenemos que decirlo con mucho orgullo, gracias a ese trabajo colaborativo, movimiento asociativo y administración, es un país que ha logrado motivar y promover todas las políticas públicas a nivel internacional en el ámbito de las enfermedades raras. Hace apenas 2 años se promulgaba la primera resolución en Naciones Unidas precisamente con la necesidad de tener esa cobertura universal y no dejar nadie atrás, pero este próximo año estamos impulsando esa continuidad de ese trabajo desde la Organización Mundial de la Salud precisamente para promover una nueva resolución que permita dar continuidad y que se pueda abordar esta problemática en su globalidad, ¿no? Y estamos hablando de una realidad que afecta a 300 millones de personas. Es un poco la realidad con la que nos encontramos y con la que convivimos día a día. Bueno, en mi caso, cuando yo empecé a dedicarme al mieloma, pues el sueño era fácil, porque era una enfermedad incurable por definición. Eran pacientes mayores que llegaban con muchísimas lesiones en los huesos, con muchísimos dolores y, lo que es más importante, sin opciones de tratamiento. Existía un fármaco, básicamente, que era el Melphalan, y era el fármaco que utilizábamos únicamente para pacientes jóvenes, para pacientes mayores, en dosis bajas, en dosis altas, pero ese era el tratamiento. Y hay algunos pacientes, como te he comentado anteriormente, a los cuales vamos a curar. Hay una gran cantidad de innovación terapéutica y la inmunoterapia que llega al cáncer ha llegado a los pacientes con mieloma, y ahora mismo toda la investigación está basada en utilizar el sistema inmune de los pacientes, el ejército natural que todos tenemos y que tienen los pacientes para luchar contra el tumor. Y los resultados que están dando son espectaculares. Pero ya no solo en la eficacia, sino que recogemos la calidad de vida de los pacientes, y es impresionante cómo cuando los pacientes reciben estas nuevas estrategias de inmunoterapia, la terapia CAR-T, los pacientes prácticamente en un mes se quedan sin enfermedad y se quedan sin tratamiento, porque es un tratamiento único. Esa sensación que los pacientes describen, yo honestamente no la he visto con ningún otro tratamiento en todos los pacientes que he tratado. Por lo tanto, era muy fácil desarrollar sueños al inicio de la investigación en esta enfermedad porque no había nada. Lo importante es que se ha mejorado muchísimo. Y en línea con lo que tú comentabas, yo lo que solicito y mi sueño es que toda esta innovación esté accesible a los pacientes, que llegue en tiempo y forma, porque la investigación clínica avanza de una manera muy rápida. Ya hay estrategias de inmunoterapia en los pacientes de nuevo diagnóstico, y lo que queremos es que a los pacientes españoles no solo participen en el ensayo clínico, sino que luego en tiempo y forma llegue a todos los pacientes que lo puedan recibir. Yo creo que tenemos que soñar por esa innovación universal para todos, porque ese es el sueño de cualquier paciente con una enfermedad rara o en búsqueda de diagnóstico en cualquier lugar del mundo.